Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, los invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la colonia Centro. Y bueno, mientras tanto pueden seguirnos y acompañarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram Museo de la Mujer. O en la página de internet www.museodelamujer.org.mx. Bueno, pues sin más preámbulo, presentamos el día de hoy esta conferencia sobre Rosario Castellanos, mujeres del siglo XX y XXI, que nos imparte la doctora Domínguez. Y bueno, pues es un gusto tenerla como invitada aquí en el Museo de la Mujer. Ella cursó la licenciatura en Letras Hispánicas, la maestría y el doctorado en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y actualmente es profesora visitante de la UAM, ha impartido clases en la UACM, ha colaborado en la colección Signos del Departamento de Filosofía, es autora del libro Rosario Castellanos, intelectual mexicana, y de los artículos La maternidad como reflexión y como asunto político en los ensayos de Rosario Castellanos, sobre cultura femenina, el primer ensayo de género de Rosario Castellanos, la intertextualidad como eje del proyecto creador en Dietario voluble de Enrique Vilamatas y la identidad femenina en la última niebla. Pues muchísimas gracias, doctora Domínguez, por estar el día de hoy aquí en el Museo de la Mujer. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. También yo quiero agradecerles el espacio. Para mí es un gusto enorme participar para el Museo de la Mujer, que creo que está realizando una muy importante difusión de la obra de mujeres que a lo largo de la historia han realizado obras importantes en distintos campos del conocimiento, no solamente el campo literario. Eh, bueno, pues muchas gracias. Para esta ponencia decidí, más que tratar la investigación que realicé sobre Rosario Castellanos, decidí hablar sobre la obra de Castellanos, ya que digamos que en el año 2019 acudí a distintas ferias del libro y la gente solía preguntarme, después de escuchar la presentación del libro de Rosario como intelectual, ¿qué leemos de Rosario Castellanos? Porque el público a veces conoce a la autora, ya que hay calles que tienen su nombre, librerías, pero no conocen como tal sus textos. Entonces creo que a veces no debemos de soslayar el hablar de la obra básica o la obra que lleva a Rosario Castellanos a ser una de las más importantes autoras del siglo XX y del siglo XXI. Y, eh, y bueno, al realizar esta labor, yo me doy cuenta de la vigencia que sigue teniendo el pensamiento de Castellanos y de cuánto las mujeres del México de hoy podemos seguir identificándonos con ella. La obra de Rosario Castellanos es vastísima. Creo que siempre cuando enunciamos todos los campos del conocimiento en los que se desarrolló, eh, hacemos un oh, ¿no? Pero al ver ya la obra, o sea, detenidamente, todavía nos llevamos una sorpresa mayor. El primer ensayo que escribió fue en 1950, bueno, más bien que publicó, porque fue este ensayo sobre cultura femenina su tesis de maestría. Inicialmente se publicó en una revista muy importante de la época que era la revista América. En este ensayo, Rosario Castellanos habla sobre
cómo las mujeres son hechas a un lado y no se les toma en cuenta como estudiosas, ya que se considera que son inferiores intelectualmente a los hombres. Y en este sentido, si nosotros vemos que la tesis de Castellanos es de 1950 y vemos cuando se publicó El segundo sexo de de Simón de Beauvoir, nos damos cuenta de cuán moderna y cuán adelantada estaba Rosario Castellanos a su época, porque aun cuando no habían llegado textos del extranjero muy importantes que estaban hablando sobre las mujeres y el ser femenino, ella ya estaba desarrollando esto y por eso es muy importante. En 1957, Castellanos publica Palún Canán, que es la novela que más se ha vendido según los registros del Fondo de Cultura Económica, y en esa novela ella ficcionaliza su infancia en Comitán al lado de su nana. Más tarde, en 1960, publica Ciudad Real, que es una colección de cuentos en donde se hablan de los distintos personajes que habitan Chiapas y que son sobre todo indígenas, que son explotados y oprimidos. Y en 1962, Castellanos continúa con esta digamos, con este ciclo narrativo en donde sigue hablando de los indígenas, solo que Oficio de Tinieblas es una novela ya no de corte autobiográfico, sino que trata de complejizar más el problema de los indígenas. Y es importante decir que cuando Castellanos hizo estas publicaciones, se veían un tanto obsoletas desde el punto de vista del campo intelectual mexicano, porque ya se novelaba más sobre temas de la ciudad, y Carlos Fuentes era uno de los grandes representantes de las novelas de la ciudad, con novelas como La región más transparente. Sin embargo, Rosario Castellanos, ella insistía en hablar de los indígenas porque se daba cuenta que no se había hablado de ellos desde un punto de vista realista, sino que se les poetizaba o se les veía como víctimas, pero no se daba una dimensión social precisa de los problemas que vivían. Y sobre todo lo que ella no quería era que se olvidara que seguían siendo y que eran habitantes de un México que no había evolucionado o que había tenido como lastre, y suena un poco feo, fuerte esta palabra, pero más bien que tenía una población a la que había olvidado este México supuestamente ya moderno. En 1964, Castellanos vuelve a hablar sobre la provincia, pero ahora está dedicada a hacer cuentos de las mujeres que viven en Chiapas y que están muy preocupadas por el tema del casamiento, que es otro también de sus grandes temas, el estado civil de las mujeres y cómo se viven cuando no cuando no llegan a casarse, que es el máximo proyecto que se les propone a las señoritas de provincia y si pensamos en el siglo XX, del siglo XX hacia atrás, el principal proyecto de las mujeres era el casamiento. Entonces, Castellanos problematiza muy bien ese hecho y después lo vuelve a tratar en 1971 en los cuentos de Álbum de Familia, en donde se ve que no hay grandes ventajas o grandes diferencias entre las mujeres que viven en el campo y las que viven en la ciudad, porque al final hay una cultura que privilegia, digamos, el lugar en el que se encuentran los hombres por encima del lugar en donde se encuentran las mujeres. Y Castellanos ante todo se consideraba poeta, porque si vemos su producción poética concentrada en Poesía no eres tú, que es, digamos, la obra completa de todos sus poemas que van de 1948 a 1971, pues vemos que fue continua su producción poética. Y quise poner como ejemplo ese volumen
porque es muy complicado ahorita conseguir los distintos poemarios que fue publicando a lo largo de esos años, del 48 al 71. Además, otro de los ensayos que publica es Mujer que sabe latín, de 1973, en donde no solo habla de sus proyectos creativos y cómo concebía la literatura, y no solamente habla de las mujeres mexicanas, sino que muestra otra de las facetas importantísimas de ella, que es como crítica literaria, pero además de crítica literaria, de escrituras de autoras, que sabemos que el canon había privilegiado el canonizar o el consagrar la obra de hombres, pero no tanto la escritura de mujeres. Y Rosario Castellanos está muy dedicada, es muy conocedora de todo lo que se está publicando por autoras, y ella hace reseñas que da a conocer en este libro de Mujer que sabe latín. También, bueno, hay ahora un comentario que creo que corre sobre todo en el ámbito académico, de que la obra de Rosario Castellanos es muy estudiada y por tanto pues ya no se le debería de dedicar tantos estudios. Sin embargo, yo creo que cuando muere Rosario Castellanos se sigue viendo todavía ese gran caudal que tiene, todo lo que sigue publicando. En 75 se publica El Eterno Femenino, que es una farsa que escribe en 1973 ya en Tel Aviv. En 94 se publican Las Cartas a Ricardo, que si bien hablan de su relación personal, la relación personal de Castellanos con su esposo, también nos dan cuenta de todos los conocimientos que tenía Castellanos sobre cine, de su preparación en España, de los viajes que estuvo realizando, del campo intelectual con el que ella tuvo intercambios muy interesantes. En 96 se publica Rito de Iniciación, que es otra novela que ya nos vuelve a situar en la ciudad y que también tiene relaciones autobiográficas con la vida de Rosario Castellanos. En 2003, 2006 y 2007 se publican 3 volúmenes importantísimos de los ensayos que Castellanos publicó en revistas académicas, revistas culturales y toda clase de documentos seriados dedicados a la difusión cultural, que abarcan temas que van desde la literatura hasta ensayos de identidad, de género, de política, que es muy importante. Creo que este ámbito también ha sido muy descuidado por la crítica. Todo lo que Rosario Castellanos hace como crítica política, digamos, de 1965 a 1973. Y el tercer volumen, que ya está dedicado a todo lo que escribió desde Tel Aviv, que es muy importante y que también yo no he visto que se haya hablado mucho de ese volumen tercero. Y en 2012 todavía tenemos una novedad más bien aparece una novedad más con el ensayo Declaración de Fe, en donde podemos ver que Castellanos no solamente era una gran literata, sino una lectora de historia, que trató de documentar en su época lo que cómo era la vida de las mujeres desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XX. Entonces, aún hay mucho que leer sobre Rosario Castellanos. Creo que el solo hecho de querer abarcar toda su obra es una tarea enorme y muy importante. Y bueno, esta mujer tan brillante, tan inteligente, creo yo tan inalcanzable, sigue teniendo muchos puntos de contacto con las mujeres de hoy, y esa es la parte humana, digamos, que a mí me interesa tratar en esta presentación, que nos acerca a Rosario y que nos explica el porqué del éxito que ha tenido, porque
a veces, como digo, las grandes obras literarias se ven como esos monumentos que uno solamente puede ver de lejos, pero que no te tocan a veces el corazón. Y Rosario Castellanos, en verdad, siempre, siempre tiene la capacidad de acercar a sus lectores a ella. Entonces, ahorita en lo que sigue de la presentación, comentaré algunos fragmentos de obras que fui seleccionando y que recomiendo que se lean, que se revisen, que se discutan. Ojalá en otro momento en persona el museo, ojalá abra otro espacio para hablar sobre Rosario Castellanos, porque, como digo, he notado mucho en las ferias del libro que las mujeres se interesan en leer, pero a veces no saben cómo empezar o por qué obras empezar. Y esta obra de Castellanos, Balún Canán, habla sobre su infancia en Chiapas, pero sobre todo de la discriminación que se vivía, y porque a veces la discriminación no es un hecho social que solamente vemos desde afuera, sino que se lleva a cabo, desgraciadamente, a veces en el ámbito familiar. Castellano solía contar que cuando ella era niña falleció su hermano llamado Benjamín, y esa muerte fue anunciada previamente a su madre a través de una persona, y ese hecho marcó toda la vida de Rosario Castellanos, pero la manera en la que es novelada es a través de su madre, bueno, de sus padres y de alguien que nunca se separó de Castellanos cuando era chiquita, que era su nana. Eh, ¿Cómo ficcionaliza entonces ese momento tan difícil de su vida? Bueno, pues aquí tengo un fragmento en donde aparece la nana de la niña y le dice a la madre de la pequeña que Mario, el hermanito de ella, va a morir. Y dice la madre, ¿por qué lo decís vos, lengua maldita? Y la nana contesta, ¿cómo lo voy a decir yo, hablando contra mis entrañas? Lo dijeron otros que tienen sabiduría y poder. Los ancianos de la tribu de Chactajal se reunieron en deliberación, pues cada uno había escuchado en el secreto de su sueño una voz que decía que no prosperen, que no se perpetúen, que el puente que tendieron para pasar a los días futuros se rompa. A partir de ese momento, la madre queda muy desesperada de escuchar lo que va a pasar y va a ver a un sacerdote porque una de sus amigas la convence de hacerlo, su amiga Amalia. El sacerdote, cuando le cuenta lo que va a pasar con el niño, él le dice, ten fe y confórmate con la voluntad de Dios. Le dice, le contesta la madre al padre, al sacerdote ya muy enojada, dice, si Dios quiere cebarse en mis hijos, pero no en el varón, no en el varón. Amalia se abalanzó a mi madre como para arrebatar de sus manos un arma con la que estaba hiriendo a ciegas. Se da cuenta la amiga de Zoraida, que es el nombre de la mamá de la pequeña, que está haciéndole daño a la niña, que está diciendo pues que no se muera el niño, pero que se muera la niña. Y esto va marcando en los personajes pequeños un conflicto, porque entonces la niña quiere salvar su vida aún por encima de la vida de su hermanito. Cuando el hermanito enferma, ella se siente muy culpable y más cuando le dicen que ya ha muerto y va a visitarlo al panteón. Cuando lo va a visitar, ve que en las otras lápidas de la familia Argüello, así se apellida la familia, están los nombres de todos los difuntos, excepto de Mario. Y entonces ella, cuando llega a su casa, dice, cuando llegué a la casa, busqué un lápiz y con mi letra inhábil, torpe, fue escribiendo el nombre de Mario. Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las paredes del corredor. Mario en las páginas de mis cuadernos, porque Mario está lejos y yo quisiera pedirle perdón. Este sentimiento de culpa pues queda en la novela, pero creo que a los lectores nos deja
muy relacionados con la autora, con esta obra tan entrañable, con esta historia que yo pregunto si es una historia personal o una historia solamente de ficción, o es una historia que es común a varios hogares en donde seguramente en otras épocas, en otros momentos, o incluso ahora en otras regiones, se sigue privilegiando la vida de los hombres por encima de la vida de las mujeres. Sabemos también que otro de los campos o ámbitos que más observó Castellanos es la vida de los indígenas como, como existencias que parecían ser de segunda categoría frente a la de las personas blancas o personas coletas, así es como se les llama en Chiapas. En los cuentos de Ciudad Real ya decía hace un momento que Rosario Castellanos trabaja con tipos sociales. Uno de ellos es el de la tajadora. Una tajadora es una mujer dedicada a, digamos, a retener a las indígenas que vienen de pueblos como Chamula, como San Juan, Chamula, hacia San Cristóbal de las Casas, les quitan sus productos, ya sean verduras o productos indígenas, algunas artesanías, y las venden las atajadoras las venden en precios más altos y a los indígenas solamente les dan unos cuantos pesos. El cuento de Modesta Gómez está dedicado a hablar de una tajadora que cuando es esta tajadora chiquita, la llevan a una casa a trabajar y a cuidar del niño más pequeño de la familia Ochoa. Cuando Modesta crece y llega a su primera regla, la ascienden, digamos, de puesto y ella empieza a soñar con cómo será su futuro. Entonces, veamos cuál es esta imagen que ella tiene de su futuro. Cuando Modesta soñaba que iba a ser grande, decía, Modesta soñaba por las noches con ser la esposa legítima de un artesano. Imaginaba la casita humilde en las afueras de Ciudad Real, la escasez de recursos, la vida de sacrificios que le esperaba. No, mejor no. Para casarse por la ley siempre sobra tiempo. Más vale desquitarse antes, pasar un rato alegre como las mujeres malas. La vendería una vieja alcahueta de las que van a ofrecer muchachas a los señores. Modesta se veía en un rincón del burdel, arrebozada y con los ojos bajos, mientras unos hombres borrachos y escandalosos se la rifaban para ver quién era su primer dueño. Y después, si bien le iba, el que la hiciera su querida, la instalaría en un negocito para que la fuera pasando. Modesta no llevaría la frente alta, no sería un espejo de cuerpo entero, como si hubiese salido del poder de sus patrones rumbo a la iglesia y vestida de blanco, pero tendría tal vez un hijo de buena sangre y unos ahorros. Este fragmento refleja muy bien las limitadas opciones que tenían las mujeres para desarrollarse cuando eran de escasos recursos económicos y también, además de mostrar eso, mostraba los abusos de los que eran objeto simplemente por por pertenecer a una clase social, digamos, inferior a la de los patrones. En esta etapa también de la vida de Modesta, Jorgito, que ya es más grandecito, empieza a abusar de Modesta. Y la madre de él reacciona de manera muy favoreciendo a Jorgito. Dice el narrador, doña Romelia sospechaba algo de los tejemanejes de su hijo y los chismes de la servidumbre acabaron de sacarla de dudas, pero decidió hacerse la desentendida. Al fin y al cabo, Jorgito era un hombre, no un santo. Estaba en la mera edad en la que se siente la pujanza de la sangre y de que se fuera con las gaviotas que enseñan malas mañas a los muchachos y los echan a perder, era preferible que encontrara sosiego en su propia casa. Gracias a la violación de Modesta, Jorgito pudo alardear de hombre hecho y derecho. Entonces también creo que otro
de los problemas que encontramos aquí o que vemos en la escritura de Rosario Castellanos es que está exhibiendo la manera en la que se normaliza el abuso hacia las mujeres. Y esto no está, creo que tan presente en la escritura a veces de los varones, porque aunque hay hechos que en la escritura de los autores sí se presenta, a veces no se complejiza o se problematiza o se menciona con adjetivos o sustantivos o palabras que son tan directas como esta de la violación de Modesta, que creo que nos permite entrar a un tema de discusión que está abriendo Castellanos y que no deja que se pierda en el tiempo como algo que es irrelevante. Después de que abusan de Modesta, ella la solución que encuentra es casarse. Y yo digo, bueno, creo que las opciones que tenemos las mujeres de la ciudad son diferentes, pero en la ciudad vemos abusos parecidos y también seguimos viendo que en algunos casos de trata, cuando es forzada o a veces cuando no es forzada, sino que hay convencimientos de que las mujeres vendan su cuerpo para favorecer a alguien más, está prevaleciendo todavía esa figura de que la mujer necesita a un hombre detrás de ella para que la respalde. Modesta se casa con alguien que es violento con ella, pero ella justifica esa violencia diciendo, era verdad, y la verdad que los años que Modesta duró casada con Alberto fueron años de penas y de trabajo. ¿Verdad que en sus borracheras el albañil le pegaba echándole en cara el abuso de Jorgito? Y verdad que su muerte fue la humillación más grande para su familia. Pero Alberto había valido a Modesta en la mejor ocasión, cuando todos le voltearon la cara para no ver su deshonra. Alberto le había dado su nombre y sus hijos legítimos, la había hecho a una señora. ¿Cuántas de estas enlutadas que ahora murmuraban a su costa habrían vendido su alma al demonio por poder decir lo mismo? Nuevamente esta figura prevaleciente del hombre que tiene que respaldar a la mujer. Estos temas que Rosario Castellanos trata en sus narraciones son recuperados de alguna manera en la poesía y en el poema Jornada de la Soltera se ve cómo para la época, o sea, para el siglo XX, era una auténtica vergüenza el no ser casada. Dice, da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto. Y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida es un juez o es un testigo sin misericordia. De noche, la soltera se detiene sobre el lecho de agonía, brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y la soltera aguarda, 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 y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula que existe, aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene y sonríe ante un amanecer sin nadie. Este poema nos, como digo, es una huella del pensamiento de una época que quizá no ha cambiado tanto lo que pensamos ahora o cómo la gente ve la soltería todavía en México de hoy, porque se siguen promoviendo la necesidad de las mujeres de casarse como proyecto importante o imprescindible. Y es un poema que, bueno, digo, da cuenta de eso. Otro de los grandes temas muy interesantes que Rosario poetiza es el del embarazo. Ella perdió 2 bebés y se daba cuenta que el embarazo no siempre era un hecho físico,
que era pues agradable para las mujeres, sino que todo lo contrario, es un hecho físico que consumía a las mujeres. Y decía, cuando dedicó un poema a Gabriel, precisamente sobre el embarazo: como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado, fea, enferma, aburrida. Lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando detrás de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Este poema me gusta también mucho porque creo que cuando las mujeres sufren porque tienen depresión postparto, o cuando están sufriendo porque su pancita les está creciendo mucho y tienen molestias para acostarse de un lado o de otro, eh, hay ocasiones que se ponen muy sentimentales y piensan, ¿no? Si, ay, sí, realmente sí tengo esta capacidad para ser madre, pero creo que el hecho de que una poeta hable del embarazo desde la perspectiva femenina, también es muy, ayuda mucho a entender que este estado a veces puede ser incómodo, molesto, y que te hace abandonar tu propia individualidad. Castellanos considero que no solamente es una poeta para las mujeres o con la cual las mujeres nos podemos sentir muy identificadas, sino también los hombres o cualquier persona. Y eso lo vemos en el poema Valium 10, en donde habla de a veces lo cansado que es vivir tu propia existencia y cómo a veces tienes que recurrir a otros métodos, incluso médicos, para poder sentirte bien. En Valium 10 dice a veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia. Se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas a desempeñar por inercia y por hábito, y repasas las cuentas del gasto, y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida, el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano, y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva, y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara, y deletreas el nombre del caos, y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas, y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. La misma Rosario Castellanos a veces tomaba Valium para tranquilizarse, para dormir, y ya hemos visto también está en otros poemas y en esta capacidad suya para hacer de su vida un poema, incluso de los momentos más desesperantes como este que tiene que ver con la ansiedad, hacia poesía. Pero ya dije al inicio de la presentación que no solamente fue una gran narradora y una gran poeta, sino que también hizo muchísimos ensayos. Lo mencioné que son 3 volúmenes los que tenemos los estudiosos de su obra por estudiar. Y ella hablaba, por ejemplo, de la belleza, que era otro de los temas también que criticó, y decía que en 1970 ya había equipos de fútbol de mujeres, pero que no recibían el mismo impulso que recibían todos los otros equipos deportivos, porque se consideraba que la mujer futbolista no era tan femenina, y cuando se hacían reseñas sobre los eventos deportivos en los que participaban las mujeres, se hacía burla de ellas. Entonces, ella decía, aquí y en China, para irnos de una vez muy lejos, se comienza por declarar que los pies grandes y vigorosos son atributos de varón. Hay pueblos como el árabe, como el holandés, como algunos latinoamericanos, que no conceden el título de hermosa, sino a la obesa. Pero ella se preguntaba
porque bueno, no solamente se quejaba, no se quedaba en un nivel de queja lo que ella escribía, no solamente se quejaba de por qué se discriminaba a las mujeres, sino que iba al fondo del asunto y decía, ¿por qué esta mujer que es independiente, que es dueña de su cuerpo, espanta y escandaliza al hombre? Y la respuesta que se daba era que el uso consciente y libre del cuerpo es el primer paso a la independencia. O sea, mientras las mujeres obedecen a los estereotipos que son planteados por los hombres, son sometidas, digamos, y los modelos cambian. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, la cirugía plástica, que no siempre se hace por fines médicos, sino que también se hace por fines estéticos, obedeciendo a los modelos que hay de belleza y pues haciendo cirugías que no son necesarias, digamos, en sentido estricto. Y otro ensayo que yo suelo comentar mucho porque lo considero de los más relevantes, de los que nos siguen tocando ahora muchísimo y que se tendrían que reflexionar y yo creo que no solamente desde una perspectiva literaria, sino desde muchos ángulos de diferentes profesiones, es el de la abnegación, una virtud loca. En ese ensayo, Castellanos hace primero un recorrido de todos los campos en los que la mujer se está definiendo y llega a un punto interesante de discusión en donde dice que en 1971 hombres y mujeres no tienen los mismos derechos o no se ve que tengan los mismos derechos en lo que se refiere al campo laboral, incluso al campo personal e íntimo en donde se puede decidir sobre el propio cuerpo y también en el campo económico. Sin embargo, Castellanos, en otros ensayos que son complementarios o que nacen en el mismo tiempo que la abnegación, una virtud loca, se da cuenta que hay leyes que ya respaldan a las mujeres, pero esas leyes que las respaldan, no hay quien las vigile, que se lleven a cabo dentro del hogar. El gran espacio que creo que es de discusión, porque nadie capacita a las mujeres para que emocionalmente estén listas para hacer que esos derechos se lleven a cabo con los seres que la rodean. Entonces, Castellanos decía, si la justicia recae aún sobre las mujeres mexicanas, no tienen derecho a quejarse. Ellas lo han escogido así, ellas han despreciado las defensas jurídicas que tienen a la mano, ellas se niegan a asumir lo que los códigos les garantizan y la Constitución les concede, la categoría de persona. Entonces, yo creo que esto es muy fuerte e incluso podríamos decir, híjole, ¿cómo Castellanos puede decir esto de que las mujeres rechazan esta facultad que tienen de decidir o esta facultad que tienen para demandar? Pero sabe lo que hay de por medio, que ese es el lazo personal del que hablo, y dice, pero no hay que desesperar. Cada día, una mujer o muchas, ¿quién puede saberlo? Puesto que lo que ocurre ocurre en el anonimato, en la falta de ostentación, en la modestia. Gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad, y eso es cierto. Hay muchos atropellos dentro del hogar, como las violaciones, a veces por parte de los mismos cónyuges, los golpes, el maltrato emocional, el maltrato físico, el maltrato económico, y eso queda en el ámbito del anonimato. Pero esos episodios de violencia a veces se van superando poco a poco. Y ella cree que no es fácil porque dice que estas batallas, dice, una batalla que para ser ganada requiere no solamente lucidez de la inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también otros expedientes, como la astucia y sobre todo la constancia. Si nosotros comparamos las cartas a Ricardo, por ejemplo, y este ensayo de la abnegación, una virtud loca, sabemos que incluso para la propia Castellanos a veces era muy difícil enfrentar problemas que ella tenía con su pareja, porque como bien dice, no solamente se requiere
de una profunda inteligencia, sino de una fortaleza de carácter y de un día a día confirmar quién eres tú y qué es lo que quieres. Y bueno, por último, cuando Rosario Castellanos está en Tel Aviv, escribe muchísimo sobre la vida que tiene con su hijo en Israel. Y curiosamente, yo creo que, bueno, no sé si presintió su muerte o si estaba muy sensible por la guerra que acababan de superar en ese entonces, la guerra de Yom Kippur, y que tenía, digamos, a todo el país pues preparado para cualquier ataque, que ella estaba muy sensible y por esos días su hijo Gabriel había regresado a México y estaba con su padre. Entonces ella pensaba en su hijo y pues se ponía triste y le escribía. Le hizo un recado en donde le hablaba de una señora que trabajaba con ellos haciendo la limpieza y que mientras limpiaba, ella lloraba y lloraba sin darse cuenta. Y Castellanos sentía dolor al verla, sentía piedad y también un poco de miedo porque decía, híjole, si se vuelve loca y de repente me ataca, pero también sentía en ese fuero interno y en todos los pensamientos que se desencadenaban al contemplar a esta mujer, decía, ¿cómo me gustaría darle algo para que se pudiera sentir mejor? Una tarde llega esta señora, la que le dicen Gabriel y Rosario, la Wiberet, y le señala un florero en donde hay flores mexicanas muy vistosas. Y ella Rosario Castellanos le da todas las flores a la Wiberet y dice, fue tal la alegría que tuvo esta mujer cuando yo le di las flores, que parece que le di a su hijo, ya al hijo que había perdido en la guerra la Wiberet, ya recuperado y, no, y que había superado el ver a su hijo inválido. Y decía, la verdad somos tan poco, nos conformamos con tan poco, y decía, a mí lo que me hace realmente feliz, y esto se lo decía a Gabriel en esa carta, le dijo a Gabriel, yo por ejemplo, borro todas las cicatrices del pasado, desatiendo todas las presiones del presente, me olvido de todas las amenazas del porvenir, con solo mirar una tarjeta postal a colores que representa el calendario azteca y que dice, estoy muy contento, saludos y firma, Gabriel. Este es el último texto de Castellanos y si vemos, siempre esta virtud, su literatura, de ser tan entrañable y de ser tan cercana a su vida y de reflejarse, creo que en la vida de muchas mujeres de su tiempo y de ahora, porque los problemas que habíamos tenido antes siguen muy vigentes y su literatura nos ayuda a ver lo complejos que son y los desafíos que tenemos enfrente de nosotros. Bueno, pues nuevamente les agradezco el espacio y ojalá pasemos a las preguntas y comentarios. Claro que sí, tenemos varios comentarios. Nos comenta Roxana Evangelina Maldonado, dice, un referente feminista, una gran mujer. Tulia Guadalupe Torres dice, Castellanos, gran aporte cultural. Roxana Maldonado dice, es una historia que se repite por el patriarcado, el cual lo aplican las mujeres también, con el machismo que aún prevalece en el siglo XXI, defensora de los derechos humanos de las mujeres y las indígenas. Paul Reyes dice, desde el día que Rosario Castellanos llegó a mi vida, ya nada fue igual. Qué lindo. Una obra es maravillosa y cada poema, cuento, novela, todo ello dejando un gran sentir en mí cuando la leo. Bab Aben dice, todos los problemas sociales que Rosario Castellano expone lamentablemente siguen vigentes, no solo en México, sino en el mundo. Qué triste impotencia nos da. Y bueno, nos mandan saludos desde Argentina, Colombia, Fresnillo, Zacatecas, Puebla,
San Cristóbal, Chiapas, Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Aguascalientes, Veracruz. Bueno, menciona Alejandra Reséndiz, dice, bueno, además no se menciona el nombre de la niña, siempre se refiere a ella como la niña, ¿no? ¿Quieres comentar algo de esto antes de que siga leyendo los comentarios y después continúo, doctora Claudia? Sí, creo que es muy interesante lo que dicen del nombre de la niña, que es importante que no lo tenga o que no aparezca, porque precisamente varias niñas podrían identificarse con ese esquema en donde al varoncito se le trata diferente o se le trata mejor que a la niña. Y ese problema también lo atendió Castellanos en Declaración de Fe, en donde decía que a veces se educa a los hombres para que dominen y a las mujeres para que obedezcan. Y eso va generando un sistema de opresiones en donde se va predisponiendo a la sociedad, digamos, a actuar con esas relaciones de desigualdad. Y yo creo que sí, la obra de Castellanos sí nos cambia, nos muestra un Chiapas que salió a relucir después del movimiento del EZLN, y que solamente Rosario Castellanos no quiso enterrar en ese tiempo. Y bueno, les agradezco a todos los que se conectaron, que veo que son de regiones muy diferentes, de Chiapas. Qué bueno que no olvidemos a Castellanos en esta fecha y cuando nació, y como digo, que hay que seguirla leyendo, sobre todo los ensayos que no se han atendido, esta obra póstuma, y difundirla muchísimo. Creo que ese es el legado que nos deja. Y también me interesa el comentario que hicieron con respecto a que sí, a que a veces desgraciadamente las mujeres, como somos enseñadas o educadas de una manera en donde nos discriminamos a través de lemas o de enseñanzas que nos dan, a veces vamos preservando esos mismos moldes. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación, creo que no lo vemos, pero cuando lo vemos novelizado, ficcionalizado, eso nos ayuda como a ver algo desde afuera. Y esa creo que es una de las bondades de la literatura. Si alguien nos diera un tratado sociológico, psicológico, sería complicado quizá entenderlo por sus tecnicismos, pero al ver una novela nos damos cuenta de que un problema tiene una raíz histórica, social muy fuerte, y además las palabras que Rosario Castellanos decía que ese era su legado realmente, que le daba a la gente, las palabras nos dan la capacidad de expresarnos. Entonces, al darle un problema ya expresado, nos deja verlo con más detenimiento. Muy bien. Bueno, pues sí, evidentemente no darle ni siquiera un nombre, ¿no? Imagínate nada más la niña, ¿no? O sea, es decir, no tiene ni siquiera lo básico que es el nombre, ¿no? Eso es un gran referente. Bueno, déjame, perdón, continuar. Vamos a saltar, porque tenemos muchas preguntas. Qué bueno, eso me encanta. Dice, aquí está. Victoria Ramírez dice, muy respetuoso análisis contextualizado en la vida de la autora por parte de la ponente. Muchas felicidades, muchas gracias. Excelente recapitulación de un aspecto fundamental de Rosario Castellanos, dice Esperanza Reyes. Y Lubina Balarbi dice, excelente presentación, muchas gracias. Pregunta, dice Edi Luz Espinosa, ¿se puede decir que Rosario Castellanos fue una precursora del feminismo? Sí, Adelante, doctor. Yo diría que sí, es una precursora del feminismo porque, bueno, ella misma lo dice, decía, yo me uno al feminismo porque estoy acostumbrada a hacer el ridículo. Decía, es la única causa en la que las mujeres hacen el ridículo. Todas las otras causas parecen que son respetadísimas, pero esta causa no. O sea, lo decía de manera muy irónica porque sabemos que siempre se solía burlarse de todo y sobre todo de eso que ella decía que tenía mucha facilidad para hacer el ridículo siempre, ¿no? Pero
eran causas que a ella, como vimos en toda su producción, siempre le están obsesionando y está tratando el problema de las mujeres desde distintos ángulos. Entonces, yo creo que después de Rosario Castellanos, empieza en México a verse más ya como tal movimientos feministas, porque incluso la propia esposa del presidente la del presidente Echeverría, me refiero a Esther Zuno, empieza a promover un poco también los movimientos de las mujeres, y hay otras académicas ya importantes que empiezan a promover los movimientos feministas, pero yo creo que precursoras hay varias antes incluso que Rosario Castellanos, ¿no? Que serían feministas, pues lo pienso en Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo, que ella ya hace ensayos que hablan del feminismo. Entonces, desde Laura Méndez de Cuenca podríamos verlo, pero sí ya muy, muy, muy claramente con Rosario Castellanos. Muy bien. Bueno, pregunta Victoria Ramírez, dice, de los ensayos, ¿por cuál nos recomienda iniciar? Yo les recomiendo el de Declaración de Fe. Fíjense que ese tiene la fecha de 2012, como aparecía en la diapositiva que hice, pero Rosario Castellanos en el año de 1952 estuvo participando en el Centro Mexicano de Escritores, y ahí fue en donde desarrolló el ensayo que era la continuación de Sobre Cultura Femenina. Entonces, Declaración de Fe es un ensayito corto en donde habla les digo, de la historia de las mujeres, tanto las que sí llegaban a desarrollarse intelectualmente como Sor Juana, como las que no se desarrollaban en otro campo que no fuera el que ya les habían designado. Y habla también de la producción de las primeras escritoras en México. Entonces, yo creo que sería muy bueno empezar por ese, porque los 3 volúmenes de los que hablé al final, que también son de ensayos, son casi inconseguibles. Entonces, creo que el más accesible en las librerías es el de Declaración de Fe. Muy bien, bueno, Gloria Mies dice muchísimas gracias. Sol Gómez, muy interesante exposición. Lisbeth García dice, excelente exposición. Apenas comencé a leer a esta maravillosa mujer y creo que usted nos brindó una gran guía. Candelaria Rodríguez dice, muchas gracias, muy interesante. Delia Margarita Siller Zúñiga dice, saludos desde Saltillo, Coahuila. Excelente charla, doctora Claudia Maribel. Y la doctora María del Carmen Carrillo, que es miembro de FEMU, también dice, excelente presentación, saludos desde Mazatlán. Bueno, y comenta, bueno, Leo Aldama dice, ¿cómo inicio leyendo a Rosario Castellanos? En definitiva, por Balún Canán. Creo que es la novela que nos acerca a ella y a su poesía, porque fíjense que la prosa que trabaja en Balún Canán es muy diferente a la que usa en Oficio de Tinieblas. El lenguaje de Oficio de Tinieblas, aparte de que está en tercera persona y es narrado por un narrador que a veces se focaliza en la conciencia de los personajes, tanto los indígenas como los coletos, Balún Canán está dividida en 3 partes. En la primera y en la tercera parte está concentrado en la conciencia de la niña. Entonces, esa conciencia tan pura o tan centrada, digamos, en los detalles de todo Comitán, nos acerca a la autora, digamos, pero también al propio Chiapas. Entonces, es una parte, una prosa que por tener, digamos, estas características de centrarse en un personaje femenino y de ser muy poética, es muy digerible. Entonces, yo recomendaría también iniciar, si uno no ha leído la novela
ninguna novela de ella, empezar por Balún Canan. Y si nos gusta mucho reírnos y ver cosas que sean graciosas, pero muy agudas en cuanto a inteligencia, pues tenemos que leer El Eterno Femenino, que es un resumen, no por nada Rosario Castellanos lo escribe en 1973, ya en la Embajada de México en Israel, porque es un resumen de todo lo que ha pensado acerca del problema de las mujeres en México y en su historia. Muy bien. Sí, ese es un gran texto, El Eterno Femenino, ¿no? Y con una ironía, como bien dices, que es terrible y maravillosa, ¿no? Pero te da un coraje que eso siga pasando. Sí. Nos preguntan de la autora que mencionaste, dice, ¿podrían poner el nombre de la autora que mencionó ahorita? Que creo Sí. que fue el de que dices, bueno, y Diacha Minin dice, valiosa intervención por su oportunidad y la vasta riqueza de asuntos que continúan defendiendo la actualidad. Una visión que, como comenta la ponente, facilita la visibilización e identificación de nuestras propias vivencias. Bueno, pues una bellísima obra de Rosario Castellanos. Muy bien, bueno, pues ya no tenemos más preguntas. ¿Quieres hacer algún comentario final, doctora Domínguez? Pues nada más lo mismo, decirles que lean a Castellanos, que hay que seguir el Museo de la Mujer, porque nos da un panorama muy grande de todo lo que han hecho las mujeres, ya lo decía al inicio, en todos los campos del conocimiento, y que ojalá todos vayamos al Museo de la Mujer ahora que ya se pueda asistir, porque está haciendo una labor muy importante, y las mujeres a las que nos interesan estos temas, tenemos que hacer que nuestra cultura mejore en todos los campos, desde distintas disciplinas, desde la psicología, la sociología, la historia, porque así como en siglos atrás se normalizó, digamos, la opresión y se nos enseñó a vivir o a organizarnos de una manera determinada, yo creo que ahora tenemos la posibilidad de reflexionar sobre esas formas de organización y para cuestionarlas, y sobre todo creo que para tener una mejor calidad de vida, porque al final lo que pretende el feminismo no es dividir a la sociedad como algunos lo entienden, o hacer que los hombres y las mujeres se peleen, sino todo lo contrario, constituir unas sociedades más que dialoguen más y que sepan ir evolucionando sin tanto choque. Muy bien, pues sí, tenemos que ir cambiando toda la sociedad, todo el pensamiento. Bueno, pues, bueno, pues agradecerte, doctora Claudia Domínguez, por esta hermosa exposición, y otorgamos el reconocimiento, dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Domínguez, y bueno, por su conferencia, Rosario Castellanos y las mujeres de los siglos XX y XXI, en conmemoración de su aniversario luctuoso. Pues sí, mucho que decir de Rosario Castellanos, pero bueno, pues muy buena guía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Museo de la Mujer, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este domingo lluvioso. Un placer para el Museo de la Mujer, siempre en acogida de la doctora Patricia Galeana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.